los chilenos les importa tiene que ver con el 10%. En la mañana se rechazó el proyecto de cambio constitucional, el proyecto que nació en la Cámara de Diputados. Y lo que se está discutiendo ahora es el proyecto del gobierno, que es una modificación legal que es prácticamente igual que el de la Cámara de Diputados, pero ojo, incorpora impuestos para cierto tramo de personas. Y no incorpora la facilidad que daba el proyecto de la Cámara de Diputados, que quienes deben pensión alimenticia puedan ser retirados sin ni siquiera ellos pidan sacar este 10%. Estamos en contacto con el diputado de la República, Giorgio Jackson, para contarle todos los detalles de lo que está sucediendo en estos momentos en el Parlamento. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gusto saludarlo. Para que nos cuente a los chilenos en qué está el tema del 10%. Se rechazó el proyecto de cambio constitucional que presentaron desde la Cámara de Diputados, pero avanza el del gobierno. ¿Cuál es la situación? ¿Iremos a tener 10% hoy día los chilenos? A ver, yo creo que para adelantar la respuesta, yo creo que sí se va a tener. La pregunta es cómo. Y para hacer un poquito de historia y explicarle a quienes nos están viendo, a pesar de que no tengo acá la pizarra para poder explicarles con la pizarra. Pero lo que sí es que hoy día, para poder hacer retiros del algún porcentaje de las FP, como fue en el primer retiro, supuestamente, según la argumentación del gobierno, es que esto se debería hacer a partir de un proyecto de ley del gobierno, que no se debería hacer a través de una reforma constitucional, ¿ya? Para que la gente se acuerde, la Constitución, que es la que vamos a cambiar, pero es la que rige todas las leyes hacia abajo, ¿no? Es la que le pone límites a las leyes. Y después las leyes son, por lo mismo, también más simples en general de reformar. Entonces el gobierno dice no se requiere una reforma constitucional porque eso sería, de hecho ellos mismos lo llaman inconstitucional, y por lo tanto el gobierno ingresó un proyecto alternativo que se parece bastante pero que no es igual, como ustedes bien lo explicaban. Entonces de alguna manera hay dos proyectos compitiendo por cuál de alguna manera llega a puerto, y las diferencias son, por un lado, de contenido y por otro lado de cuánto quórum requieren para ser aprobadas. Las reformas constitucionales requieren, en este caso, la disputa está entre 3/5 de los votos en las dos cámaras o 2/3 de los votos, que es lo que está reclamando el gobierno. Y de todas maneras, esos dos quórums se lograron en la Cámara de Diputados cuando se aprobó, porque sacamos 130 votos a favor, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo el quórum, había una inmensísima mayoría que aprobó el proyecto. Sin embargo, en el Senado no se alcanzaron los votos que se necesitaban para que este proyecto fuese aprobado y por lo tanto se fue a una comisión mixta. Este es el proyecto que se venía discutiendo hace un tiempo sobre el segundo retiro. En paralelo, el gobierno ingresó por el Senado un proyecto que requiere aprobación con mayoría simple, es decir, con la mitad de los diputados o diputadas presentes más uno, para poder hacer algo similar, pero venía con bastantes letras chicas, distintas, que pueden tener una justificación. De hecho, desde la aproximación del gobierno tienen una justificación, pero que han generado bastante ruido en la población. Y ese es el proyecto que el gobierno al menos le quiere meter ficha, pero que está en pugna porque el alcance del proyecto no es el mismo que el que habíamos aprobado como reforma constitucional. Parece un trabalenguas todo esto, pero yo diría que en concreto las personas sí van a tener acceso a un retiro, que lo que está en disputa es si los tramos medio alto van a tener o no que pagar un impuesto al momento de hacer ese retiro. Y de ahí podemos entrar en detalles si que quieren profundizar en eso. Diputado, ¿sabe quién llegó? ¿Quién? José Antonio Neme. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Hola. Hola, diputado Jackson, un queridísimo amigo del mundo político. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Julia, Eduardo, hola, José. gente en su casa. Hay un tema que quisiera poner sobre la mesa a modo de reflexión, porque probablemente está todo por pasar en materia legislativa durante la tarde todavía. No hay claridad respecto de qué es lo que va a ocurrir pese al rechazo y a la opinión pública que está enjuiciando a esta hora a aquellos parlamentarios que sorpresivamente cambiaron su voto o decidieron abstenerse, Moreira, Sabat, Osandón y compañía. Yo creo que aquí hay una torpeza estructural del gobierno que no supo manejar este tema, intentó subirse tarde y en vez de subirse generando ciertos puentes, presentó como un proyecto paralelo que finalmente terminó en una verdadera maratón legislativa. Pero el problema de eso no es tanto político, sino que esta maratón legislativa se fue alejando de la
digamos, de la eficiencia del norte que tenía el proyecto en primera instancia, que era ayudar a las personas en un momento crucial que es el fin de año. Entonces, hoy día se va a perder un poco más de tiempo. La gente teme que esto llegue, pero llegue más tarde de lo que se había prometido. Y terminamos el legislativo y el ejecutivo en una suerte como de gallito, pero muy alejado de la preocupación de la gente en su casa, que es con cuánto dinero contará, cuándo contará con ese dinero. Se politizó demasiado la discusión y siento que ahí todos los sectores deberían hacer un ejercicio como de mea culpa, de decir, bueno, a lo mejor fuimos demasiado obtusos en pelear por nuestro proyecto, sin entender que lo que debería haber ocurrido, si todos estaban más o menos de acuerdo de que era una manera, no la mejor, pero que era una manera de financiar la pandemia, haber fundido ambos proyectos y haberse evitado toda esta vuelta que es mucho más larga y que yo no sé si va a tener consecuencias a la hora de que se gire ese 10% en materia de retraso. Diputado Jackson, ¿podrían haberse fundido estos proyectos? En estricto rigor no, porque uno es reforma constitucional y el otro es proyecto de ley, por lo tanto no se pueden fundir. Pero yo igual le encuentro razón al análisis de José Antonio. O sea, acá las personas son las que van a terminar viendo postergado su retiro, que, digámoslo, el primer retiro, más allá de todos los malos presagios que se hicieron, fueron fundamentales para darle un reimpulso a la economía, además de para salvar la situación que muchas familias tenían. Entonces, este segundo retiro, en una época que sabemos es de tanto gasto en el cierre y en el fin de año, obviamente que podría venir a aliviar esa situación que muchas familias han tenido que recurrir a la deuda también, para todo tipo de cosas. Entonces, más allá del mensaje en un año como este, de tratar de quizás no encalillarse de más para una época como Navidad, lo cierto es que la gente hoy día se está encalillando para sobrevivir, no de más porque, claro, pues, para las cosas básicas, para pagar las cuentas, para pagar el hipotecario. Entonces, en simple, ¿qué es lo que pasa cuando se aplica un impuesto? Y aquí es donde a mí me gustaría hacer un poquito de pedagogía tributaria. Ya, a mí me encantaría ir ahí, pero perdón, diputado, ¿por qué no hacemos un paralelo entre los dos proyectos con pera y manzana? Claro. Para que a todos nos quede súper claro cuáles son las diferencias entre ambos proyectos, cuáles son las diferencias de impuestos entre ambos proyectos, porque de repente, a mí me pasaba ayer que hablaba con una amiga y me dijo, no, si ya no hay impuestos, desde los 2.900.000 para arriba. Le dije, no, ese es el proyecto de los diputados, no tiene nada que ver con el que está avanzando ahora, que es el proyecto del gobierno. Diputado Jackson. Claro, es que está sufriendo modificaciones porque una cosa es el proyecto que el gobierno ingresó y otra cosa son las modificaciones que se están haciendo en la comisión, a partir de las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo, para, por ejemplo, quitarle alguna de las cosas que el gobierno propuso. Entonces, para mí es súper difícil hoy, con certeza, mostrarles cómo va a quedar el proyecto del gobierno porque es como noticia en desarrollo. Pero Perfecto. Lo que sí propuso el gobierno, que eso es ciencia cierta, o sea, eso uno lo puede revisar y están los documentos de manera pública, es que el gobierno propuso mecanismos bajo el cual el retiro iba a tener impuestos. Primero se iban a retirar si es que tú tenías APB, es decir, el retiro iba a ser primero de los APB antes de los ahorros forzados, ¿no? de las AFP normales. Y las personas iban a tener que de alguna manera pagar ese retiro con cotizaciones futuras. ¿Ya? Eso fue la propuesta que hizo el Ejecutivo en un comienzo. Ahora, este proyecto se logró aprobar en la Comisión Conjunta de Hacienda con Trabajo porque después de la segunda votación las abstenciones que hubo por parte de la oposición se suman a la mayoría. Y por eso le permitió al proyecto del gobierno aprobarse en general y por lo tanto entrar a la tramitación de los detalles. Y en esos detalles, muchas de las cosas que te estaba diciendo, por ejemplo, esto que se retirara primero de los ABB o que tuviera impuestos, son cosas que los senadores han impugnado y han dicho, nosotros no vamos a aprobar eso. Ahora, perdón, entonces me cuesta mucho acá, Julia, proyecto, como decirte con peras y manzanas cuáles son las diferencias, porque lo más probable es que se parezcan bastante al final y todo se reduzca a los impuestos. Depende, Perfecto. O sea, queda toda la tramitación en la Cámara Baja del proyecto del gobierno y después, si es que el presidente, Julia lo planteaba ayer en una entrevista a Matías Walker, si el presidente decide vetar su propio proyecto, que lo ha hecho en varias oportunidades, yo creo que es poco probable, sería ya la guinda de la torta, pero en política hemos visto elefante polar. Le quiero preguntar para ir despejando la ecuación. ¿El proyecto de la moción parlamentaria ya está agónico? O sea, ¿podríamos sacarlo de la ecuación o no? Porque caería una mixta, entiendo, pero yo no sé si tiene sobrevida esto.
Claro, cuando ambas cámaras difieren de un proyecto, es decir, la Cámara, en este caso de Diputados, aprueba el proyecto y el Senado lo rechaza, se va a una comisión mixta. Pero el resultado de esa comisión mixta, imagínense, nos ponemos de acuerdo, los que estamos ahí en la mixta, y mandamos un informe a las dos cámaras. Igual ese informe requiere del mismo quórum. Por lo tanto, es bastante probable que este mismo proyecto no vaya a conseguir los votos si es que el gobierno sigue empujando a senadores oficialistas a votar de la manera que lo hicieron ya. Claro, no más creo la que cambie variable, mucho el escenario. Podría cambiar, ¿no? Más la variable, está la variable del TC todavía. Entonces, me parece que para ir aclarándole a la gente, creo, no sé, ustedes me ayudan si me equivoco, pero yo creo que en la moción parlamentaria pongámosle tierra, que despidámonos, paz, y gracias abuela, pero con todo el cariño a la abuela, digamos. Pero yo creo que para ir despejando toda esta maraña legislativa, yo tiendo a pensar que para diciembre la moción corrámosla para un lado, o sea, está muerta. Está más muerta que viva. Esa es la visión más pragmática. Ahora, si es que uno va al fondo, y creo hay un hilo, no sé, para la gente que está en la casa y que tiene Twitter, hay un hilo de Twitter, es decir, un conjunto de tweets que hizo el profesor de Derecho Fernando Atria respecto al requerimiento que hizo el gobierno ante el Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad, que es de verdad una clase de derecho en redes sociales. Y yo invito a la gente a que lo vea porque es bastante absurdo el requerimiento que hace el gobierno ante el Tribunal Constitucional, y ahí el abogado Fernando Atria lo desmenuza porque son 134 páginas y lo reduce, no sé, a 14 tweets. pero diputado, para ser pragmático, yo escuché todo el análisis de Atria, lo hizo también con Cecilia Robaretti en la cooperativa, dijo que el requerimiento tenía un fundamento de estudiantes de derecho, pero lo que yo le quiero decir, diputado, insisto con esto, perdón que me ponga un poquito impertinente, pero aquí hay personas que están esperando este dinero para pagar cuentas. Día que no paga, cuenta que vale más porque gira el interés. Entonces, ¿sabe qué? Muy respetable la moción parlamentaria, muy respetable el esfuerzo que hizo la abuela, hasta el final la diputada Giles. Caer en una mixta, intentar defenderse en el TC, nos vamos a ir a la próxima pandemia probablemente en 100 años más. Entonces, hoy día las familias chilenas dependen de la discusión que está ahora en curso y que es el proyecto del gobierno, digamos. O sea, y la esperanza está en que ustedes en la Cámara de Diputados, si es que el proyecto es aprobado, el proyecto del gobierno, se tramite lo más rápido posible. Si ustedes lograran tener un acuerdo transversal para decir, ok, chao la moción parlamentaria, no le ganamos el gallito al presidente Piñera, vamos a apoyar el proyecto del gobierno, ¿en cuánto tiempo lo podrían tramitar? Sí, yo decía lo otro para que quede registro también, porque, o sea, si es que esto se ha demorado, ha sido principalmente por la estrategia del gobierno de dilatarlo y presentar este tipo de cuestiones, pero el enfoque que tú planteas es efectivamente el más pragmático para que la gente le lleguen rápido los recursos, para que puedan sacar su plata, recordemos eso, su plata, sus ahorros, y puedan cubrir ciertas cosas que no han podido cubrir por la falta de ingresos en pandemia o en esta especie de interludio entre pics de la pandemia. Entonces, yo al menos sería partidario de que se hicieran las cosas en paralelo, que igual se hiciera el esfuerzo de la mixta. Vamos a ver, y la gente tiene que manifestar en su voto si es que no están de acuerdo con el resultado de la mixta, y ahí enterrarlo va por vías paralelas, ¿no? Se va a enterrar el proyecto si es que después de la mixta no consigue los quórum en alguna de las dos cámaras, pero en paralelo se está discutiendo en el Senado, en la comisión, para mejorar el proyecto que presentó el gobierno, que así como entró, es imposible que salga, ¿no? No tiene los votos para que salga así. No, y no tiene lógica tampoco, perdón. Diputado, no tiene lógica ninguna que te cobren impuestos y después tengas que devolver esa plata. ¿Y qué pasa con esos impuestos? Me los van a devolver o topón para adentro. O sea, lógica no tiene, y ya ha sido modificado. Pero a mí me parece también interesante no abandonar el proyecto, o sea, la reforma constitucional que presentaron ustedes como diputados. ¿Sabe por qué? Porque ayer lo decía el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker, que lo que él temía era un posible veto del gobierno al proyecto de ley que habían enviado ellos, porque el proyecto de ley que enviaron ellos es muy distinto al que está quedando ahora. ¿Cómo va? Entonces, yo no descartaría la otra opción, porque lo que teme mucha gente hoy día es que sea diciembre y nos quedemos sin pan ni pedazos. Sí. Bueno, y ese es el absurdo, que esta es una trampa del superpresidencialismo que tenemos y que yo espero que en la nueva Constitución lo cambiemos, lo modifiquemos y lo disminuyamos, porque el presidente de la República, incluso un proyecto de él, si es que nosotros lo podamos y lo llegamos a aprobar en esa idea que decía José Antonio y lo logramos pasar, el gobierno puede vetarlo, y ese veto implica
que en una de las dos cámaras, un veto supresivo, una de las dos cámaras tendría que necesitar el quórum de 2/3 también. Es bien absurdo, la verdad, como la tramitación. Entonces siempre un presidente de la República puede, si es que está en oposición al Congreso, puede como forzarlos a ocupar este quórum, de lo contrario no va a haber retiro. Entonces, ¿Diputado? yo ahí me imagino que algo de sentido común, algo quedará en el edificio, en Palacio de la Moneda, aunque cueste imaginarlo, pero no creo que quieran impedirle a las personas en un momento tan difícil como este poder hacer el retiro, sobre todo si ellos ya le pusieron la firma a la idea de un retiro, más allá de que no quede como les gusta.